Ya. Ante todo, muy buenas tardes, doctora Dinar Ruth Paucar, compañeros todos. En esta ocasión voy a hablar acerca del síndrome de Villarred. ¿Se me escucha, no, Listo. doctora? Sí, te escuchamos. Te escucho nítido. Ya. Ya, doctora. Bueno, el síndrome de Villarred, va a ser una entidad muy poco frecuente, muy poco común, y también es una bibliografía que he encontrado es escasa, pero ojalá sirva la información. Bueno, en cuanto a la historia, vemos que este síndrome ha sido descrito por primera vez en 1916 por este neurólogo francés que es Maurice Villarred, ¿no? Por él se lleva el nombre del síndrome de Villarred. Y él describió, ¿no?, en un paciente una lesión del espacio retroparitoideo que en sí comprometía los pares craneales, ¿no? El noveno, el décimo, el onceavo y doceavo par craneal, pero que tenía la característica principal de afectar a la cadena simpática cervical, que más adelante lo vamos a hablar. Y hablar acerca de la línea del tiempo, ¿no? De que hubo varias investigaciones dentro de este síndrome, en donde en 1990 el síndrome de Villarred estaba asociado era secundario una trombosis de la vena yugular. En el 2000 ya también estaba asociado a un paciente con cáncer de próstata. En el 2010 ya también estaba asociado a un absceso retrofaringio que presentó las mismas características clínicas. En sí, ¿por qué hablar de esta línea del tiempo? Porque el síndrome de Villarred tiene un síndrome clínico muy variado, ¿no? Pero en sí, de las causas más frecuentes van a ser las neoplasias. Dentro de estas tenemos las más importantes, que son los paragangliomas, los meningiomas, de células gigantes y las metástasis, ¿no? Entonces, hablamos del síndrome de Villarred concretamente. En sí, esta va a ser una entidad clínica, como he mencionado, muy poco frecuente, pero que va a tener lesiones específicas del espacio retrofaringio o retroparotidio, ¿no? Que va a estar asociado a esta estructura anatómica en sí, donde se encuentran los fascículos de los pares craneales, del noveno, del décimo, del onceavo y doceavo par craneal. Como podemos ver en la imagen inferior, esta línea celeste es donde se encuentra el espacio retrofaringio. Pero también se puede asociar al síndrome del agujero rasgado posterior, ¿no? O también llamado síndrome del foramen yugular, que estas se encuentran en la base del cráneo, como vemos en la imagen inferior también, que va a estar entre el hueso occipital y la parte o la porción petrosa del hueso temporal, ¿no? Pero cuando no se presenta todas estas asociaciones, se habla ya de los diferentes síndromes que vamos a hablar. Entonces, el síndrome de Villarred tiene algo muy característico, que en sí se va a asociar al síndrome de Horner ipsilateral, o que ya va a tener una afectación ya simpática, como he mencionado anteriormente. En sí, ahí ya recién se denomina síndrome de Villarred. Antes de o cuando no hay una afectación del síndrome, de la vía simpática, se denomina síndrome de Colet-Sicard, que en sí afecta a todos estos pares craneales, pero no va a tener una afectación simpática. Entonces, el síndrome de Horner va a ser una condición provocada por varias patologías, pero que van a tener en común el daño de la vía simpática. ¿Y cómo se diagnostica? A través de la triada que es la miosis, la ptosis palpebral y la anhidrosis, ¿no? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas que vamos a encontrar, son, por ejemplo, la limitación para la elevación del hombro, donde en el examen neurológico vamos a ver que va a haber una parálisis del músculo trapecio y esternocleidomastoideo, ¿no? Dentro de los síntomas también va a haber una desviación y atrofia de la lengua, va a haber cambios en el tono de la voz. ¿Por qué? Porque va a haber una parálisis de la cuerda vocal ipsilateral, también una limitación para la contracción de la faringe, ¿no? También pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua, por una hemiparálisis de la lengua con atrofia y fasciculaciones. También vamos a encontrar disfagia, sobre todo cuando haya consumo de alimentos sólidos, por esta atrofia, ¿no? De la hemianestesia del paladar blando, faringe y la laringe. También va a haber cambios sensitivos en el paladar y, como he mencionado, sobre todo el síndrome de Horner, que va a haber ptosis palpebral parcial y que va a estar asociado a miosis, a la anhidrosis de la hemicara ipsilateral, ¿no? Y también puede haber cambios en la sudoración de la cara.
Dentro del diagnóstico no he encontrado específicamente cómo se diagnostica, pero hay también dentro de las más relevantes que he encontrado es la resonancia magnética con gadolinio. En sí, ¿por qué? Porque esta patología se asocia más como he mencionado, neoplasias. Entonces, por ejemplo, en el artículo que he encontrado, se asocia a un adenocarcinoma de pulmón que va a desarrollar simultáneamente un síndrome de Villarreal. Y cuando le realizaron la resonancia magnética con gadolinio, se encontró que había una lesión a nivel del agujero rasgado, ¿no? Y que se observaba una disminución del calibre de la arteria carótida interna del mismo lado. Entonces también se puede asociar a causas vasculares, ¿no? En este caso a la arteria carótida interna. Y dentro del tratamiento se va a enfocar en sí de acuerdo a la patología o a la afección encontrada, y en sí todos los pacientes no van a ser candidatos a cirugía y se tiene que tener en cuenta tanto la edad, otras enfermedades asociadas que pueden llegar a comprometer su vida, ¿no? Y se va a dar tratamiento en forma individual de acuerdo a las necesidades de cada síntomas pueden tener, ¿no? En caso, digamos, de una disfagia o deficiencia respiratoria, se puede llegar a realizar una traqueotomía, ¿no? Y en sí, también la evolución de su padecimiento y los hallazgos encontrados en los estudios van a ser necesarios para cada tipo de patología. En sí, en conclusión, podemos hablar que en sí la historia clínica, el examen neurológico y la semiología van a ser las mejores herramientas que nos van a ayudar a diagnosticar a los pacientes con síndromes clínicos que van a comprometer la base del cráneo y en sí que nos van a llevar a enfocar la patología síndrome de Villarreal, ¿no? Y como he mencionado, el síndrome de Villarreal va a ser una entidad muy poco frecuente y que se puede confundir fácilmente con otras condiciones, en este caso con síndrome de Kolit-Zikar, y ver que si va a haber una afectación o va a haber el síndrome de Horner, que es la tosis palpebral, miosis y anhidrosis, pues podemos enfocar ya un síndrome de Villarreal. Eso sería todo, doctora. Muy bien, Doctor. Harold. Jimmy Jonathan. Jimmy Jonathan. Jimmy Jonathan. Doctora, ¿yo podría presentarlo? ¿Está presente Jimmy Jonathan? Jimmy Jonathan, ¿está presente? Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, Jimmy. ¿Lesiones de qué nervios craneales? ¿Por las lesiones de qué nervios craneales se produce el síndrome de Villarreal? Jimmy. Del 9 al 12, doctora. ¿Qué más? Aparte de estas lesiones a nivel del 9 hasta el 12, ¿qué más encontramos? Tu compañera indica muy bien que el síndrome de Kolet-Zikar es del 9 al 12. Algo más encontramos en el síndrome de Villarreal. ¿Qué cosa más? Una lesión retrofaringea, doctora. Bueno, también se conoce como un síndrome retrofaringio, pero hay lesión de algo más. ¿Qué más? A la cadena simpática también, doctora. Muy bien. Esa es la diferencia entre el síndrome de Kolet-Zikar y del síndrome de Villarreal. Muy bien. ¿Alguna pregunta tienen para vuestro compañero Harold? Karen Milagros. ¿Está todo entendido? Sí, doctora, ha sido bastante corto, creo yo, y claro. Claro, es corto, pero bien.
¿Cuáles son los síntomas que presenta un paciente con síndrome de Villarreal, Karen? Por afectación de los pares craneales puede presentar desviación de la lengua, hombro caído, pero lo más clásico y asociado a la lesión de la cadena simpática sería el síndrome de Horner como lateral. ¿Cuál es la tríada del síndrome de Horner? Celia María. Doctora, me dice el síndrome de Horner, ¿verdad? Así es. ¿Cuáles son? Bueno, en el síndrome de Horner vamos a ver que va a haber una pila más pequeña, va a haber miosis o también puede haber lo que viene a ser una anisocoria. ¿A eso se refiere su pregunta? ¿Qué más? Bueno, esto se va a deber debido a que va a haber una interrupción de lo que viene a ser el cerebro hasta el rostro y como le menciono, principalmente alteraciones a nivel del ojo, de un lado. Sí, pero hay una tríada clásica. Harold, por favor, ¿puedes repetir a tus compañeros cuál es la Sí, tríada? doctora, sí, doctora, lo que va a presentar el síndrome de Horner es miosis, tosis palpebral y anhidrosis, doctora. Muy bien, chicos, no olviden. Midward, Sí, doctora, buenas tardes. buenas tardes. ¿Cuál serían las etiologías para la producción del síndrome de Villarreal? Las causas probables. Puede ser por una lesión vascular, un proceso infeccioso o tumores, por ejemplo. ¿Tumores en qué nivel? Principalmente a nivel de, o sea, por ejemplo, si hablamos de un tumor o algo puede dispararse, ¿no? Puede llegar a niveles de la cadena a nivel de los pares, por ejemplo. Harold, repíteles a tus compañeros cuáles serían las causas probables o la etiología para la presencia del síndrome de Villarreal. Doctora, en sí el síndrome de Villarreal tiene una sintomatología variada, pero lo más importante o lo más frecuente son las neoplasias. Por ejemplo, tenemos los paragangliomas, los meningiomas o los condrosarcomas también podría ser, doctora. Así es, más que todo la presencia de tumores a nivel de la parótida. También procesos metastásicos, ahí claramente es indicado, carcinoma de pulmón es una metástasis, ¿no? Entonces una metástasis también podría producir. Y también los aneurismas de la arteria carótida externa. Muy bien. ¿Quién tiene listo su exposición? Yo, doctora, le puedo presentar. Voy a Sí. retirarme, tengo cita a las 4 de la tarde. Por favor, doctora. A las 4 de la tarde tiene Harold. Ya, entonces a las 4 ya te puedes retirar. Porque vamos a continuar con las exposiciones. Ya, doctorita, está bien. Adelante, Rubén. Sí logra ver mi pantalla, ¿verdad? Así es, Rubén. Adelante. Ya, doctor. Buenas tardes, doctora, compañeros. Hoy voy a exponer sobre el síndrome de Foster-Kennedy. Bueno, esto primordialmente se va a caracterizar por una atrofia del nervio óptico de un ojo generada por una masa intracraneal ipsilateral.
Esta normalmente va a estar localizada en el lóbulo frontal y, bueno, junto a este también va a venir una edema de papila contralateral por un aumento de presión intracraneal secundaria al efecto de masa, ¿no? del tumor, y también puede atrofiar el nervio olfatorio produciendo anosmia, ¿no? Entonces, uno de los, bueno, los síntomas cardinales, se podría decir, que va a ser la atrofia del nervio óptico, edema de papila contralateral y el anosmia. Bueno, el síndrome de Foster-Kennedy se va a presentar con una atrofia óptica en un ojo y papiledema en el ojo contralateral, que es el más conocido, ¿no? El tipo síndrome de Foster-Kennedy tipo 1. También va a haber un síndrome de Foster-Kennedy tipo 2, que va a ser un papiledema bilateral con atrofia óptica unilateral. Y un síndrome de Foster-Kennedy tipo 3, que va a ser un papiledema bilateral que va a desarrollar una atrofia óptica bilateral, ¿no? Entonces, este va a ser descrito por Robert Foster Kennedy en 1911. Dentro de la etiología tenemos que se va a caracterizar por la compresión del nervio óptico exilateral, ¿no? Entonces, por una masa intracraneal. A menudo va a ser un meningioma de fosa craneal anterior, u otro como el del lóbulo frontal, del surco olfatorio o de la ala esfenoidal. Entonces, cuando esta masa intracraneal es lo suficientemente grande como para elevar la presión intracraneal, se va a producir el edema del nervio óptico contralateral. Entonces, un nervio óptico atrófico ya no va a poder manifestar el edema del disco óptico y también, por lo tanto, solo se va a observar el edema del nervio óptico contralateral, ¿no? Bueno, dentro de los factores de riesgo vamos a tener que las causas clásicas del síndrome de Foster-Kennedy son los meningiomas. Son los meningiomas del lóbulo frontal, del surco olfatorio o del ala del esfenoides, ¿no? Entonces, previa a esto, también algunos factores, puede ser la exposición previa a la radiación en la cabeza, la neurofibromatosis tipo 2, el género femenino, que haya tal vez un posible papel de las hormonas en relación a los varones de 1.8 a 1, ¿no? Entonces, el índice de masa corporal también, ¿no? La obesidad, la circunferencia de la cintura y el peso, ¿no? Y bueno, dentro de la patología va a estar dado por el origen a partir de las células meningoteliales, que es en las aracnoides, y con aspecto histológico variable desde epitelial hasta mesenquimatoso, ¿no? Entonces va a tener una distribución uniforme de células que va a demostrar una forma epitelial, poligonal, a fusiforme o solamente fusiforme. Bueno, dentro del diagnóstico, primeramente en la historia del paciente, se va a presenciar que el paciente va a tener una pérdida progresiva de la visión en un ojo secundaria a una atrofia óptica compresiva, ¿no? También igualmente esta atrofia óptica va a ser el resultado de la compresión del axón o de la isquemia secundaria a la compresión vascular también, ¿no? Entonces, igualmente vamos a tener hallazgos de papiledema en el ojo contralateral, que el punto ciego va a estar agrandado, secundarios a la presión intracraneal. Vamos a tener signos y síntomas de aumento de la presión intracraneal, diplopía, cefalea, náuseas y vómitos. Entonces, igualmente, los miembros de la familia pueden informar cambios de personalidad, ¿no? Por la masa tumoral en la zona frontal. En cuanto al examen físico, tenemos que la agudeza visual se va a ver afectada de forma variable en el ojo ipsilateral con atrofia óptica, ¿no? Igualmente va a haber un defecto pupilar aferente relativo, el RAP, que está típicamente presente en el ojo con atrofia óptica. La agudeza visual va a estar típicamente, se va a conservar en el ojo contralateral, en el ojo que no está afectado, ¿no? Entonces, la pérdida variable del campo visual en el ojo afectado, en un patrón de neuropatía óptica con pérdida del campo visual por papiledema en el otro ojo, ¿no? O el punto ciego agrandado más pérdida de la capa de las fibras nerviosas. Una diplopía por parálisis no localizada del sexto par craneal debido al aumento de la presión intracraneal. Y bueno, el examen de fondo de ojo que va a mostrar una atrofia óptica ipsolateral y papiledema contralateral, ¿no? Y la proptosis puede estar presente si la afectación orbitalaria se produce por el tumor. Bueno, dentro del diagnóstico clínico se deben realizar estudios de neuroimagen en pacientes con sospecha de síndrome de Foster-Kennedy, ¿no? Tanto la tomografía como la resonancia magnética, ¿no? De cabeza y órbita con y sin contraste, ¿no? Entonces, aquí dentro de la imagen tenemos una resonancia magnética T1 post-contraste, ¿no? Entonces podemos ver que en la zona de la órbita, ¿no? Se demuestra un meningioma
Y bueno, igualmente, ¿no? Como va a tener una extensión a lo largo de la vaina, incluso del nervio óptico, ¿no? Se puede ver. Y, bueno, en esta imagen igual, ¿no? Una tomografía computarizada que va a mostrar un meningioma en la ala del esfenoide, ¿no? En esta parte. Y bueno, acá podemos ver fondos de ojo a través de la cual se va a observar la atrofia óptica de la papila, ya que esta va a estar más pálida, ¿no? Y también un papiledema en el ojo izquierdo, ¿no? Bueno, se supone que la agudeza visual va a estar conservada y acá va a bajar, ¿no? Bueno, y dentro de los diagnósticos diferenciales vamos a tener a los tumores del parénquima del lóbulo frontal, ¿no? Y bueno, dentro de la terapia médica, el tratamiento inicial para los tumores cerebrales sintomáticos va a incluir corticosteroides, ¿no? Que puede reducir el edema peritumoral y la presión intracraneal. Incluso si se prefiere una intervención no quirúrgica, se puede utilizar la radioterapia estereotáctica y radiocirugía en los pacientes, ¿no? En los ancianos, incluso mayores de 70 años, esta radioterapia estereotáctica va a ser preferible, ¿no? De los meningiomas porque va a ser una opción favorable, ¿no? Para ellos, ya que la neurocirugía a menudo se puede correlacionar con cierta mortalidad, dado a su rango de edad que ellos tienen, ¿no? La quimioterapia y los tratamientos hormonales no han tenido mucho éxito en los meningiomas y se ha encontrado que también la hidroxiuria es modestamente beneficiosa, pero se ha usado para tumores irresecables y tumores residuales graves. Bueno, dentro de la cirugía, si el paciente es un candidato quirúrgico, la resección suele ser la mejor opción de tratamiento para reducir el efecto de masa y aliviar así la presión intracraneal elevada, ¿no? Entonces, antes de la cirugía, la embolización de los tumores vasculares puede reducir el sangrado intraoperatorio y limitar las complicaciones postoperatorias. Eso sería todo, doctor.
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, no sé qué ha pasado, creo que hubo fallas en el internet. Bien. Enrique Gerald. Presente, doctora. ¿Cuál es la tríada del síndrome de Foster-Kennedy? Sí, doctora. Bueno, mi compañero mencionó la atrofia del nervio óptico, el edema de papila contralateral y la anosmia, ¿no? Anosmia. Es atrofia, Sí, doctora, anosmia. anosmia ipsilateral, ¿ya? Generalmente producida por qué? Bueno, la anosmia va a ser producida por la atrofia del nervio olfatorio, ¿no? Así es, pero ¿cuál es la causa más frecuente? ¿Un traumatismo? ¿Una malformación arteriovenosa? No, generalmente van a ser por compresiones, por tumores, ¿no? Puede ser un meningioma, por ejemplo. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta para vuestro compañero? No hay preguntas. Ya. ¿Quién también ha preparado ya sus... Yo, doctora. Yo, doctora. Desde la anterior Ya, semana. Enrique, Gerald. Adelante. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. Bueno, yo voy a exponer sobre el síndrome del lóbulo frontal, ¿no? Principalmente para abarcar este síndrome vamos a dar un pequeño repaso de lo que es el lóbulo frontal, entender un poco más su fisiología, ¿no? Y depende de esto, vamos a poder observar todo lo que es el síndrome. Acá podemos observar, ¿no? En la imagen derecha, el lóbulo frontal en su vista lateral y medial. Como sabemos, ¿no? El lóbulo frontal va a estar dividido por surcos, los cuales van a originar a diferentes giros o circunvoluciones, ¿no? Tenemos con colorcitos acá el surco central, por ejemplo, de Rolando. Tenemos el surco precentral. Tenemos el surco frontal superior y el inferior, ¿no? Incluso hay más surcos, pero estos van a ser los más importantes. Estos nos van a dar diferentes giros, ¿no? Como es el giro precentral, el giro longitudinal superior, que lo vemos acá, el medio y el inferior, ¿no? Ahora, eso es en la visión lateral. En la visión medial vamos a poder observar el surco del cíngulo, ¿no? Que es esta parte roja, la parte roja, el surco paracentral, el surco central y el surco marginal. Como vemos, el surco, en este caso central, nos va a poder dividir, ¿no? El límite del lóbulo frontal. Y entre el surco marginal y el surco central, no, paracentral que diga, se va a formar el lóbulo paracentral, ¿no? Luego tenemos en la parte roja el giro frontal superior y por debajo el giro recto. Ahora, esa es una división, ¿no? Como estamos viendo anatómicamente, pero hay formas de dividirlo también, y en este caso vamos a ver la división funcional. Tenemos la corteza motora primaria, como ya vimos, luego vamos a observar, vamos a ver las funciones de estas, ¿no? Tenemos las cortezas motora secundaria, en la cual está la corteza premotora y la corteza motora suplementaria. También tenemos el área motora del lenguaje, ¿no? Que es en parte del área prefrontal y también de las motoras secundarias. Y tenemos el campo ocular frontal, ¿no? Y la corteza prefrontal, ¿no? Toda su extensión. Hablando un poco de la corteza motora primaria, pues como vemos, ¿no? Va a ser el área 4 de Brodmann. Esta va a tener la función de qué? De la contracción muscular contralateral, ¿no? De los movimientos aislados y también de los movimientos bilaterales de la cara, ¿no? Acá podemos ver, como haciendo un repaso, teníamos el homúnculo de Penfield, ¿no? Como estamos viendo que generalmente todo este campo la función que tiene está más allegada a la cara y a la mano, como vemos, ¿no?
Y bueno, de inferior a superior vemos que va a estar el centro de la deglución, vamos a tener la lengua, mandíbula, labios, párpados, cejas, pulgar, la mano, muñeca, el codo, el hombro, ¿no? Para arriba. Y bueno, termina en la cadera, rodilla, en los dedos de los pies y los esfínteres, ¿no? Como estamos observando. Estas van a tener dos vías, ¿no? Uno que, como les decía, que es para la cara y otro para las extremidades. Lo que es para la cara va a ser la vía córtico-nuclear, ¿no? Los movimientos de la cara. Y la que es para las extremidades va a ser la córtico-espinal, ¿no? Bueno, y como estamos viendo las funciones de esta, las lesiones que podrían originar, ¿no? Todo justamente a las funciones que cumplía, como puede ser la hemiparesia contralateral, la espasticidad, el clonus, que son estos movimientos rítmicos, pero que son involuntarios, puestas con contracciones. Tenemos también la pérdida del control del motor fino, ¿no? El hecho de que, digamos, podemos pasar un objeto de la mano al otro. Y bueno, va a depender dónde se está dañando, dependiendo de la arteria que se daña, ¿no? En este caso, la focalización, ¿no? Va a depender del daño en la localización de la arteria o vaso que se está dañando, ¿no? Tenemos también las cortezas motoras secundarias, como estábamos viendo, ¿no? Acá toda esta zona va a ser el área 6 de Brodmann y van a tener la función de controlar, ¿no? Los movimientos posturales, mejor dicho, movimientos como la respuesta a estímulos sensitivos, ¿no? Va el área de Dexner, que va a estar dada la escritura, ¿no? La organización temporal y espacial del movimiento, la coordinación motriz de ambas mitades corporales, ¿no? Esta nos va a permitir, por ejemplo, caminar correctamente, que podamos bailar o tocar un instrumento, ¿no? La lesión de estas, ¿qué manifestaciones nos va a dar? Bueno, la apraxia, ¿no? La dificultad en la práctica de algo. El déficit en la selección e iniciación de los movimientos, problemas en la escritura y el lenguaje hablado, ¿no? Sobre todo en la escritura, ¿no? Y estamos viendo que también va a estar arraigado al área de Broca, porque lo vamos a ver más adelante, ¿no? Acá podemos ver que dentro de lo que sería el giro frontal inferior, en las zonas de la región triangular y opercular, de este giro se va a encontrar el área motora del lenguaje, ¿no? O el área de Broca, que va a ser el 44 y 45 de Brodmann, ¿no? Ahora, el daño de esta región nos va a dar, como sabemos, ¿no? La lesión de esta nos va a producir la fascia motora, ya que esta región se encarga, como sabemos, ¿no? De la generación de palabras, la sintaxis del lenguaje, la articulación, ¿no? Para poder hablar, la prosodia, ¿no? Que vendría a ser el hecho de que nosotros entonemos las palabras según por ejemplo, el estado de ánimo, ¿no? No es lo mismo hablar una persona enfadada con una persona alegre. Tenemos también luego el campo ocular frontal, ¿no? Que vendría a ser el área 8 de Brodmann. Esta, ¿no? va a estar encargada de los movimientos conjugados, intencionales de los ojos, ¿no? Y la lesión de esta va a producir, ¿no? La desviación de la mirada hacia el lado, ¿no? Dominante de la lesión. Y acá, bueno, vamos a hablar sobre la corteza prefrontal, que, bueno, va a ser una de las áreas más icónicas y estudiadas, ¿no? De la neurología, ya que va a ser la responsable de la conectividad masiva con otras regiones cerebrales, ¿no? Bueno, acá es donde se va a dar muchos de las funciones superiores del ser humano, ¿no? El cual nos va a diferenciar de otras especies, ¿no? Como los animales. Acá se puede dar el pensamiento abstracto y la integración, ¿no? De ejecución. Ahora, la lesión de estas nos va a generar, ¿no? Un síndrome disejecutivo, que vamos a ver. Principalmente esta región prefrontal se va a dividir en tres, ¿no? La dorsolateral, que vamos a ver acá en naranja, que también en ventrolateral, que vemos un poco por debajo, en la parte lateral, y la orbitofrontal, ¿no? Que solo se ve un pedazo. En la vista medial, observamos la ventromedial ocupando gran parte, y una vista, la orbitofrontal en una vista más orbitaria, ¿no? O de la base, observamos.
Am, la corteza prefrontal va a tener diferentes funciones, ¿no? Como pueden ser motivacionales y de iniciativa, sobre todo la prefrontal. Va a estar a cargo del estado de ánimo, de la personalidad, el control emocional, ¿no? La memoria, el trabajo, la planeación de conductas, el juicio, la inteligencia. Y bueno, esta también está relacionada con la teoría de la mente, las abstracciones más complejas, ¿no? El hecho de que nosotros podamos escuchar música, ver un cuadro, interpretarlo. Y bueno, y también la conducción del pensamiento y la conciencia, ¿no? Preguntarnos quiénes somos y qué hacemos, y entender a otros seres humanos. Bueno, la lesión de esta va a generar, ¿no?, la falta de motivación, intereses reducidos, falta de voluntad, conducta social inapropiada, la habilidad emocional, falta de control del pensamiento y la conducta, ¿no? Problemas en la memoria, el trabajo y la planeación. Estas personas son un poco abúlicas, podríamos decirlo, ¿no? Vamos a ver más adelante mejor. Am, Acá tienen una resonancia, ¿no? Para observar cómo es que acá hay un daño del lóbulo frontal, ¿no? Como podemos observar. Bueno, dentro de la etiología de todo el síndrome frontal de la área frontal pueden ser diversos, ¿no? Pueden ser tumores, ya sean primarios o metastásicos, procesos infecciosos, ya sean abscesos, quistes, encefalitis, bueno, también accidentes cerebrovasculares, ya sea isquémico, hemorrágico, ¿no? O también traumatismos, ya sean laceraciones, contusiones. También pueden estar las enfermedades desmielinizantes, enfermedades degenerativas como la demencia. Y como vimos, bueno, va a depender de, de qué, ¿no? Para evaluarlo y diagnosticarlo, ¿no? Podemos pedir tal vez una tomografía, una resonancia magnética, líquido cefalorraquídeo raramente, pero tal vez, ¿no? Si lo necesitamos. Y para poder también poder diagnosticar más allá de la clínica, hay algunos test, ¿no?, que podemos evaluar, ya sea para el estado mental, tenemos por ejemplo un mini examen cognitivo, para la inteligencia general tenemos la escala de inteligencia de Wechsler, hay muchas escalas como pueden ver, ¿no? Para la memoria la escala el test de Wise, la atención también el test de Wise con letras desordenadas, el lenguaje, el test de vocabulario de Boston. Y así, dependiendo de qué área quieres evaluar, ¿no? También puedes establecer el diagnóstico topográfico. Y bueno, dentro del tratamiento vamos a ver que se va a tratar principalmente la causa, ¿no? En este caso, digamos que es infeccioso, vamos a tener que parar la infección, ¿no? Dando, digamos, no sé, antibióticos o lo que requiera. Y bueno, no sé si es un tumor, tendrá que entrar a cirugía y poder removerlo, ¿no? Y también tenemos que tratar las manifestaciones, ¿no? Porque muchas de estas, por ejemplo, producen convulsiones, entonces se les trata la convulsión, ¿no? Ya sea con benzodiazepinas o, bueno, generan, digamos, trastornos psiquiátricos, alteraciones de la conducta, se les puede dar algunos modificantes de la conducta, ¿no? O como puede ser, digamos, no sé, puede ser fluoxetina, entre otros, ¿no? Dependiendo. Acá vamos a ver esta tabla interesante que resume todo lo que estábamos viendo, ¿no? Bueno, vamos a ver que las primeras manifestaciones deficitarias y paroxísticas, ¿no? En este caso, si se va a lesionar el área primaria, vamos a ver que va a haber paresia, como les decía, ¿no? Contralateral, pérdida de los movimientos finos, cincinesias, lesiones, ¿no?, de la convexidad, depende del territorio, hemiparesia faciobraquial, entre otros. Y algunas manifestaciones paroxísticas menos vistas, pero que se dan, es, ¿no?, la crisis epiléptica, parciales de motores, el desarrollo contralateral jacksoniano. Acá vemos los síndromes secundarios de las áreas ya también premotoras, dependiendo, ¿no? En este caso la premotora, como que es el área 6, vamos a ver que va a dar paresia de los músculos proximales, hipertonía muscular espástica, la apraxia motora, como les decía, ¿no? El reflejo de prensión va a estar disminuido, apraxia orofantoria y algunas paroxísticas como las crisis motoras parciales, ¿no? En el caso de la oculomotora, como vimos, la corteza oculomotora, déficit de los movimientos conjugados de los ojos, se va a desviar hacia ese lado del déficit, entre otras. Tenemos también las lesiones premotoras, mejor dicho acá,
el área de Broca, ¿no? Vamos a ver que va a dar afasia de Broca, afemia, que es como mutismo con evolución a la hipofonía y disartria, y entre otros, ¿no? En la área suplementaria tenemos también déficit de la iniciación del habla, afasia motora, apraxia motora, entre otros. Y acá en lo que debería ser el área prefrontal, ¿no? Cuando se daña la parte orbitofrontal, vamos a tener de manera general una afectación disejecutiva, ¿no? Con desinhibición, impulsividad, afectación de la autorregulación. Esto es importante, ¿no? Y dentro de esta desinhibición vamos a tener no pobreza de juicio, euforia, sexualidad inadecuada, hiperactividad, conductas motoras repetitivas, impulsividad, y entre una amplia gama de síntomas, ¿no? En lo que vendría a ser las dos dorsolaterales tenemos afectación ejecutiva con planificación de la regulación, verificación, ¿no? Acá también va a haber disminución de la capacidad de respuestas, alteraciones de la planificación, entre otras. Y cuando se daña la corteza medial frontal, como vemos, va a haber una reducción de la acción con apatía, ¿no? Ya también es lo contrario a una lesión orbitofrontal, ¿no? En la parte medial frontal, ya que estos van a ser más hiperactivos, por decirlo así, y en esta parte van a ser más apáticos o abúlicos, ¿no? Ausencia de interés, disminución de la implicación en las tareas, falta de interés, reducción de la productividad, entre otras, ¿no? Este es un cuadro que resume todo eso. Y bueno, para finalizar, este es el famoso caso de Phineas Gage, ¿no? Que era, bueno, un trabajador que trabajaba en una fábrica de trenes y, bueno, por un evento desafortunado, una barra de hierro logró atravesar la parte inferior del maxilar, ¿no? Y llegó a destruir gran parte del lóbulo frontal. Y vieron que él era una persona, bueno, educada, capaz, ordenada y buen trabajador, ¿no? Buena persona en grandes rasgos, ¿no? Y luego de su lesión cambió totalmente su conducta y, bueno, su vida se tornó errática y se alejó de las personas, era vicioso, entre otras, ¿no? Y ahí nació el gran interés también por seguir estudiando la gran área del lóbulo frontal y sobre todo el prefrontal. ¿No? Sería todo, doctor. Muy bien, Enrique y Gerald. ¿Alguna pregunta tienen para vuestro compañero? Joaquín, Karen, Noelí, Gabriela, Adriana. ¿Todo está claro entonces? Bien, continuamos. ¿Alguien también ya tiene preparada? Yo, doctora. Yo, doctora. Ya. Deyanira. Yo, doctora, ahorita lo presento. ¿Sí? Doctora, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. A mí me ha tocado hablar sobre el síndrome de fosa posterior. Siguiente, por favor. El síndrome de fosa posterior también se le denomina de otra manera, como es el mutismo cerebeloso. También se le conoce como síndrome de mutismo cerebeloso, síndrome cerebeloso cognitivo-afectivo, mutismo cerebeloso transitorio o mutismo y disartria posterior. Este va a ser un síndrome o mutismo cerebeloso, es una afectación, ¿no? Que a veces se presenta luego de una cirugía para extirpar lo que es un tumor cerebral, ubicado en la región de la fosa posterior del cerebro. La fosa posterior es un espacio cerca de la base del cráneo que contiene el cerebelo y el tronco encefálico. Siguiente, por favor. Los niños que van a poseer este síndrome de fosa posterior suelen tener un conjunto de síntomas y el síntoma más notorio es el del habla limitada o la pérdida del habla. Esto a pesar de que estos niños no cuentan con un lenguaje expresivo, pueden procesar y entender la información. Otros síntomas del síndrome de fosa posterior son cambios también en el habla, el movimiento, las emociones y el comportamiento. Los síntomas suelen aparecer después de 1 a 10 días posteriores a la cirugía de extracción del tumor y pueden perdurar por semanas, incluso hasta meses. Incluso si se logra mejorías, puede que los pacientes siempre queden con algún grado de problemas, ¿no? Ya sean persistentes. Siguiente.
Ya, los tumores en la región de la fosa posterior constituyen más de la mitad de todos los tumores cerebrales en los niños. Aproximadamente el 25% de estos niños que se someten a una cirugía para extirpar principalmente un meduloblastoma, un tumor de la fosa posterior, presentarán el síndrome también de lo que es fosa posterior, como observamos en la imagen. Lo más frecuente es por un meduloblastoma. Siguiente, por favor. Ya, los síntomas del síndrome de fosa posterior pueden ser desde leves hasta graves y estos pueden mejorar con el paso del tiempo a medida que el cerebro se va recuperando. La mayoría de estos niños recupera la habilidad para hablar y caminar de manera independiente. Dentro de lo que vienen a ser los síntomas más frecuentes del síndrome de fosa posterior, primero va a estar el pérdida de habla o mutismo. Falta de control muscular o coordinación, movimientos anormales de los ojos, inestabilidad emocional, irritabilidad o cambios también en el comportamiento. También van a presentar dificultad para tragar, debilidad muscular o tono muscular bajo, pérdida temporal de movimientos voluntarios y problemas cognitivos. Siguiente. Ya, dentro de lo que los síntomas del síndrome de fosa posterior en relación al habla, el lenguaje y la deglución, primero vamos a tener la pérdida del habla o también denominada mutismo. Algunos niños pierden por completo la capacidad de hablar. Otros niños logran decir algunas palabras o hablar usando frases muy cortas. Esta pérdida del habla suele ocurrir de 1 a 2 días después de la cirugía. La mayoría de los niños recupera el habla luego de algunas semanas o también de algunos meses, pero pueden quedar algunos trastornos duraderos del habla debido a que se trata de una característica fundamental de la afección al síndrome de fosa posterior. El siguiente serían problemas con el habla a causa de la debilidad muscular o del control muscular deficiente, que sería la disartria. En aquí muchos niños con el síndrome de fosa posterior tienen problemas con el habla, ya que manifiestan problemas para controlar los músculos de la boca, la lengua, el paladar y las cuerdas vocales. Puede que sea difícil entender lo que dicen debido al ritmo lento del habla. El habla, las dificultades para producir sonidos o los problemas relacionados con el volumen, el tono y la tonalidad. También van a tener problemas con el habla debido al daño en las vías cerebrales que controlan los movimientos necesarios para el habla, apraxia. Algunos niños tienen dificultad para decir lo que quieren decir correctamente. Puede que tengan también problemas para coordinar los movimientos de la boca, para producir el habla o para hacer sonidos clave o pronunciar palabras de manera uniforme. Siguiente, por favor. Ya, también van a presentar dificultades para tragar, que se denominaría como disfagia. Puede que estos niños no controlen los músculos que usan para tragar. Esto podría requerir un cambio en la dieta, el uso de equipos o estrategias especiales o incluso alimentarias. Siguiente, por favor. Ya, en relación al tono muscular, control motor y movimiento, vamos a encontrar lo que es la falta de movimientos voluntarios o también denominado apraxia. Al principio, la mayoría de los niños tendrá dificultad para moverse cuando se le pide que lo haga. Sin embargo, puede que manifiesten movimientos involuntarios o automáticos como en un bostezo o una mueca. Es también posible que parezca que los brazos y las piernas son más débiles de lo que realmente son. Y los problemas con la coordinación muscular se manifiestan solo una vez que se mejora la praxis y se recuperan los movimientos voluntarios. Otro que vamos a encontrar en todo este grupo son problemas para controlar los movimientos o denominado ataxia. En el síndrome de fosa posterior se puede observar una variedad de problemas con el movimiento, el equilibrio y la coordinación muscular. Puede que los niños también tengan dificultad con los movimientos grandes y con las habilidades motrices finas. A medida que el niño mejora, se observa una coordinación visual-manual reducida.
Llevan también problemas para lo que es manipular objetos pequeños e inestabilidad también al caminar. Otro va a ser debilidad en un lado del cuerpo, también hemiparesia. Puede que algunos niños manifiesten debilidad en uno o en ambos lados del cuerpo. Siguiente, por favor. También van a presentar cambios en el tono muscular, hipotonía o hipertonía. El tono muscular hace referencia al equilibrio de la tensión muscular. Cuando un músculo está en reposo, la hipotonía o el tono muscular bajo pueden resultar como músculos flácidos y en la incapacidad para controlar lo que es la postura o para que se puedan sentar de manera erguida. Ahora, en movimientos involuntarios, puede que algunos niños manifiesten movimientos involuntarios. Esto puede incluir temblores, espasmos repentinos, musculares o de las extremidades y también movimientos involuntarios de los ojos. También vamos a encontrar problemas con los pares craneales, ya sea parálisis de los nervios craneales. Principalmente los pares craneales 6 y 7 suelen verse afectados en el síndrome de fosa posterior. El sexto par craneal controla el movimiento de los ojos. Puede que algunos problemas con este nervio provoquen visión doble o hagan que se cruce un ojo, ¿no? El séptimo par craneal es facial. Si se daña estos nervios, puede suceder que la cara se empiece, ¿no?, a caer y puede también que los niños empiecen a babear o tengan problemas para tener, ¿no?, sus expresiones faciales. Siguiente. La atención del servicio de síndrome de fosa posterior suele incluir servicios combinados de rehabilitación, como también fisioterapia, la terapia ocupacional y la terapia del habla. También es importante en estos niños el apoyo nutricional, la psicología y el apoyo escolar. Siguiente. Eso sería todo, doctora. Gracias. Muy bien, Deyanira. Tu tema era mutismo cerebeloso y síndrome de la fosa posterior. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Doctora, yo encontré que en realidad era lo mismo, solo que era con otro nombre. Era como su otro nombre. Son dos cosas diferentes. Mutismo cerebeloso. ¿Qué tiene por mutismo cerebeloso? ¿Qué es mutismo? Pérdida del habla, doctora. Nada más. Eso es mutismo cerebeloso, pérdida del habla. ¿Y síndrome de fosa posterior? Era posterior a una cirugía, ¿no? Y que los niños, en este caso, su primer síntoma, o sea, más conocido, era el mutismo. Así es. Mutismo cerebeloso, como dices, claro, son pacientes. Generalmente estos casitos se ven en el hospital o en el Instituto Nacional de Salud del Niño. Allí acuden pacientes de diferentes lugares del Perú con tumores a nivel de cerebelo, principalmente la presencia de ependimomas. O también niños, ¿no?, que sufren traumatismos encefalocranianos con lesión a nivel de cerebelo, ¿no?, sangrados. Entonces, generalmente ustedes van a poder apreciar niños que pierden el habla. Hay pérdida del habla. A pesar que no está el centro del habla en ese nivel, pero por eso es mutismo cerebeloso. Se le ha catalogado esa patología. Entonces, ¿qué es mutismo cerebelo? Producido ¿por qué? Por varias lesiones a nivel de cerebelo. Nada más. En cambio, el síndrome de fosa posterior incluye al mutismo cerebeloso. Aparte, como has indicado, Deyanira, ahí existe lesión o déficit de los nervios craneales. Más cambios conductuales, ¿ya? Son 3, 4 y más incontinencia o retención urinaria. Prácticamente son 4 aspectos que incluye el síndrome de fosa posterior. El mutismo, déficit de los nervios craneales, cambios conductuales e incontinencia o retención urinaria. Por favor, diferencien estas dos cosas. Por eso es que el tema era mutismo y síndrome de fosa posterior.
¿Ya? No confundan, chicos. Entonces, hablaste del síndrome cerebeloso también, ¿cierto? Síndrome cerebeloso que implica ataxia, dismetría y nistagmo, que es muy diferente al mutismo cerebeloso. No confundan, chicos. Rodrigo Nacho, ¿estás ahí? ¿Ya? ¿Puedes repetir lo que hemos indicado? ¿Cuál es la diferencia entre mutismo cerebeloso y síndrome de fosa posterior? Muy bien. ¿Y síndrome de fosa posterior? ¿Cuál es? ¿O qué incluye el síndrome de fosa posterior? Deyanira, indícale por favor a tu compañero. Tenía también hay pérdida del habla, incontinencia urinaria, alteraciones en relación al movimiento, a las emociones. Muy bien. ¿Qué más? También el comportamiento y principalmente el habla, ¿no? ¿Qué más? También hay déficit a nivel de los nervios craneales. No confundan, por favor, ¿bien? En cambio, otra cosa es síndrome de mutismo cerebeloso, porque ustedes saben, síndromes son signos y síntomas. Mutismo cerebeloso es una cosa. Síndrome ya incluye ataxia, hipotonía e irritabilidad. ¿Bien? Entonces estamos hablando de tres cosas: mutismo cerebeloso, síndrome de mutismo cerebeloso y síndrome de fosa posterior. ¿Está claro, chicos? ¿Tienen alguna duda? Doctora, una pregunta. No sé si es correcto, pero yo había leído que también el síndrome de fosa posterior se desarrollaba post cirugía. No sé si hay alguna forma o algún abordaje que trate de prevenir. Sí, justamente estábamos indicando que hay casos de pacientes que pueden sufrir un traumatismo y la presencia de un sangrado a nivel de cerebelo puede producir. Entonces, y al momento de realizar una evacuación del hematoma, podemos dañar y producir este síndrome de mutismo cerebeloso. Lo otro es, lo más frecuente se ve en niños cuando operamos tumores de cerebelo. ¿Okay? Lo otro que también pues, es la presencia de malformaciones arteriovenosas en ese nivel y bueno, una cirugía que también puede producir un síndrome de fosa posterior o un síndrome de mutismo cerebeloso o solamente mutismo cerebeloso. Y esto es irreversible. Claro, puede mejorar el niño con un poco de terapia, pero no llega a recuperar al 100%. ¿Sí, Karen? Sí, doctor, estoy escuchando. Bien, chicos, son cosas nuevas que estamos tratando de esos síndromes aparte de los ya conocidos. Esto generalmente vemos, ¿no? En niños más frecuentemente. Muy bien. ¿Alguien más tiene su tema preparado? Yo, doctora. Yo. Ya, Celia. Celia. Ay, doctora, yo le había dicho más antes. Celia, me dijo. Celia. Sí, doctora, yo le estoy presentando. Ya, listo. Ya, doctora. Buenas tardes, doctora, compañeros todos. En esta oportunidad les voy a hablar del síndrome de Tapia. Bueno, el síndrome de Tapia se va a caracterizar por lo que viene a ser la parálisis del nervio recurrente laringio y también del nervio hipogloso. Yendo un poco de historia, vamos a ver que Antonio García Tapia, que era un otorrinolaringólogo español, ha descrito este síndrome en el año de 1904
Esto debido a una consecuencia de una lesión cervical alta. Esto fue debido a la incrustación de una asta de toro, o también llamada la enfermedad del matador, donde el paciente ha presentado lo que viene a ser una lesión en el ángulo de la mandíbula. Es así que se caracterizó esta enfermedad por la parálisis unilateral de la lengua y también la cuerda vocal ipsilateral. En este caso, el 70% de los casos que presentan síndrome de Tapia se van a deber a lo que viene a ser una manipulación de las vías aéreas superiores. Principalmente va al contexto de lo que viene a ser una intubación endotraqueal. Bueno, recordando un poco de anatomía, vamos a ver que como mencioné, los nervios involucrados van a ser el 10º y el 12º, es decir, el vago y el hipogloso. En este caso vamos a ver que la salida de estos dos nervios va a ocurrir a nivel de lo que viene a ser el bulbo raquídeo hacia la base del cráneo, donde van a alcanzar orificios de salida hacia el espacio laterofaringeo o retroestileo. En cuanto al nervio vago, vamos a ver que va a abandonar la base del cráneo hacia el espacio retroestileo, esto a través de la porción anterior del agujero yugular. Va a estar acompañando a los nervios lo que viene a ser el glosofaringeo y el accesorio, y también a la vena yugular interna. Al llegar inmediatamente al espacio retroestileo, este nervio vago va a formar parte de lo que viene a ser el paquete vasculonervioso, situándose en lo que viene a ser el canal posterior, que va a estar formado tanto por la arteria carótida interna y también la vena yugular interna. Por otro lado, el nervio hipogloso, vamos a ver que va a abandonar la base del cráneo, esto a través del canal hipogloso, y también, al igual que el nervio vago, va a ir a lo que viene a ser el espacio retroestileo. Una vez que se encuentre en este espacio, el trayecto de este nervio va a ser descendente y luego va a ser posterior a lo que viene a ser la arteria carótida interna. El nervio vago va a alcanzar dos estructuras, lo que viene a ser primero la porción superior del ganglio cervical superior de la cadena simpática y también lo que viene a ser la porción posterior del ganglio nudoso. Posteriormente a todo esto, este nervio va a cambiar de dirección, pasando a tener un trayecto más anterior y también adentrándose en su porción final o su porción suprayoidea. Bueno, es así que vamos a ver que este síndrome de Tapia, dice que se debe a diversos mecanismos traumáticos nerviosos. Entre estos se ha propuesto principalmente la afectación conjunta de, como mencioné, los nervios tanto vago y el hipogloso durante la intubación orotraqueal. Mencionan principalmente dos mecanismos. El primer mecanismo menciona que tiene relación con lo que viene a ser el cruce del nervio hipogloso y el vago, esto a nivel de lo que viene a ser el ganglio nudoso. En este lugar vamos a ver que donde va a ser la proximidad de estas estructuras a lo que viene a ser la apófisis transversa de la primera vértebra cervical, puede originar lo que viene a ser un mecanismo traumático directo, esto mediante debido a una distensión cervical. Aquí se refiere que puede darse principalmente debido a la postura mantenida de hiperextensión cervical, que pues es necesaria para una correcta intubación. Y por otro lado, el siguiente mecanismo que mencionan es la lesión conjunta, es decir, por traumatismo directo y también simultáneo de lo que viene a ser el nervio hipogloso en su porción suprayoidea y también del nervio laríngeo recurrente a nivel de la hipofaringe. Esto en aquí vamos a ver que el propio paso del tubo de intubación a través de lo que viene a ser la orofaringe llega a provocar lo que es una compresión del nervio hipogloso contra el cuerno mayor de lo que viene a ser el hueso ioides. Y posteriormente a esto vamos a encontrar que el hinchado que se realiza con el balón de seguridad del tubo endotraqueal puede provocar una contractura contra el nervio laríngeo recurrente contra el borde posteromedial del cartílago tiroides. Estos serían los dos principales mecanismos que encontré a mencionar. Y pues como síntomas principales con los que puede venir el paciente, los más frecuentes son disfonía y disfagia. En cuanto al examen físico, lo que podemos encontrar es una desviación lingual en protusión ipsilateral a la lesión. También puede haber lo que es una disminución de la motilidad lingual y en caso a este síndrome de Tapia sea una lesión crónica, podemos llegar a encontrar lo que es una atrofia de la hemilengua comprometida. Y en cuanto a la nasofibroscopía, lo que se observa es una parálisis de la cuerda vocal ipsilateral a la lesión lingual.
Eso sería todo, doctora. Gracias. Luisa Daniela. Luisa Daniela. Bueno, Luisa Daniela. Bien, ¿me escuchas? Ya. ¿Cuál es la causa más frecuente del síndrome de Tapia? Escribe, por favor. Bien, estimados alumnos, estoy preguntando los temas que vuestros compañeros exponen. Solamente hago como una especie de que ustedes puedan captar bien el mensaje que vuestros compañeros están transmitiéndoles con la exposición, porque son cosas así puntuales los que están tratando vuestros compañeros. Si ustedes en, no están escuchando la exposición de vuestros compañeros y no pueden contestar las preguntas, es porque no están atentos. Yo no estoy preguntando otras cosas, solamente lo que vuestros compañeros acaban de exponer. Voy a hacer lo siguiente, chicos. Bueno, son vuestras exposiciones y tienen muy buenas notas porque responden luego de la exposición a las preguntas que se les hace. Voy a tener que, si en caso no contesten, tienen que estar atentos. Voy a empezar a quitarles puntos en la nota de vuestra exposición. Por ejemplo, ahora pregunto la causa más frecuente del síndrome de Tapia, que vuestra compañera Luis Daniela no tiene audio, está bien, pero no tengo respuesta de WhatsApp. Y vuestros compañeros también en plena exposición se han retirado, han abandonado las clases. Y eso no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque no están atentos y ustedes van a dar un examen. Vamos a tomar un solo aporte, una sola nota al final. Entonces son preguntas puntuales, son preguntas que en el examen de todo lo que se está tratando en vuestras exposiciones, no van a ser otros temas. Si estoy haciendo repreguntas o estoy volviéndolos a preguntar, es porque posiblemente entreguen vuestro examen. Si ustedes no están anotando, no están tomando nota, van a tener problemas porque cuando ustedes revisen nuevamente, más tiempo van a perder escuchando nuevamente la grabación. Entonces, esto va para todos ustedes, chicos. ¿O es que quieren que tome la medida de empezar a quitar los puntos en vuestra exposición si no contesto? Luisa Daniela, responde, por favor. Estoy esperando tu respuesta en el chat. Lesión de qué estructura. Está bien, hay disfagia, pero esa no es la pregunta que te he indicado, Luisa Daniela. Son cosas puntuales, estoy preguntando. Bien, Luis Manuel. Sí, doctora. Sí, doctora.
¿Qué he preguntado, Luis Manuel? ¿Cuál era la causa más común de síndrome de Tapia, doctora? Que era la lesión orotraqueal. Muy bien. Luego de la intubación orotraqueal, que lesionaba el nervio recurrente al laringio y el hipogloso, doctora. Muy bien, Luis Manuel. Muy bien. Vamos a continuar entonces con las posiciones. ¿Quién tiene listo su exposición? Doctora, ¿yo lo puedo presentar? Bien, Milagros. Comparte, por favor. Ok, doctor. Bueno, doctora, en esta oportunidad yo voy a exponer sobre el síndrome del tronco encefálico y el síndrome de Weber. Bueno, para empezar, vamos a nombrar el tronco encefálico, o también conocido como tallo encefálico. Es la parte más caudal del encéfalo. Va a estar conformado por 3 porciones: el mesencéfalo, o conocido también como cerebro medio, el puente o protuberancia, y el bulbo raquídeo, o también conocido como médula oblonga. Cada una de estas porciones cumple funciones diferentes, pero entre las 3 se ayudan para regular la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, entre otras funciones importantes. Todas estas funciones son posibles gracias a que albergan los núcleos de los pares craneales y además da paso a numerosas vías importantes del sistema nervioso central. Bueno, para iniciar los síndromes, estoy considerando los síndromes vulvares, que encontré 2, el síndrome vulvar lateral y el síndrome vulvar medial. Existen también un síndrome un poco más extraño, que es el síndrome de Babinski-Nagiot, que se manifiesta como una combinación de un síndrome medial y lateral. La lesión suele situarse en la unión pontomedular, que es un cuadro frecuente debido a que la región lateral y medial se hallan irrigadas por ramas diferentes. Bueno, dentro del síndrome vulvar medial, o también conocido como síndrome vulvar anterior o de Tejerinique, este va a ocurrir generalmente por una oclusión de las ramas paramedianas procedentes de la arteria vertebral o de la arteria espinal anterior. También afecta el territorio paramediano, en este caso los núcleos del hipogloso, el fascículo longitudinal medial, el lemnisco medial, las pirámides y la parte medial del núcleo olivar inferior. Dentro de las causas, la causa más frecuente suele ser la arteriosclerosis, y también las menos frecuentes son la disección vertebral, la enfermedad de sífilis, también enfermedades meningovasculares y la dolicoectasia. Dentro de la clínica podemos ver que el paciente va a presentar atrofia, paresia y fibrilación lingual ipsilateral a la lesión. Si el infarto va a afectar el fascículo longitudinal medial, puede aparecer nistagmo por la conexión con los núcleos vestibulares. También puede presentarse pérdida contralateral de la sensibilidad vibratoria y artrocinética debido a la afectación del lemnisco medial. Y en cuestión al dolor y la temperatura, estos van a ser respetados. Y también puede presentar el paciente hemiplegia contralateral con respecto a la cara. Dentro de las variantes, menciona el síndrome medial vulvar bilateral, que también cursaría con alteración sensitiva propioceptiva en las 4 extremidades, que va a generar también una tetraplegia. Y también puede, si en caso tuviera una afectación exclusiva de la pirámide, va a dar lugar a una hemiplegia contralateral que va a respetar la cara. El otro síndrome vulvar lateral, o también conocido como síndrome de Wallenberg, aparece por oclusión de la arteria vertebral intracraneal y con menos frecuencia por afectación de la arteria cerebelosa posterior inferior. Dentro de las causas podemos ver que la causa más frecuente también es la arteriosclerosis, aunque también podemos verlo con disecciones arteriales y por el uso de tóxicos, en este caso drogas. Dentro de la clínica podemos ver que existe una disminución de la sensibilidad termoanalgésica ipsilateral facial debido a la afectación del núcleo trigeminal. También
va a cursar con hipoalgesia e hipoestesia de tronco y extremidades contralaterales por alteración del tracto espinotalámico. También va a ocurrir una parálisis, en este caso de los nervios craneales bajos, por afectación del núcleo ambiguo. Los pares craneales noveno, décimo y onceavo van a estar afectados y va a existir una parálisis palatofaringia y las cuerdas vocales va a manifestar lesiones como una ronquera, disartria y disfagia. También va a presentar hipo el paciente por afectación del centro medular respiratorio y el síndrome de Horner, que va a ser ipsilateral por afectación del tracto simpático. También dentro de las manifestaciones menos frecuentes, el paciente puede presentar náuseas, vómitos y vértigo por afectación de núcleos vestibulares mediales e inferiores, del núcleo vestibular medial e inferior. En alguna ocasión puede aparecer diplopía por afectación de la parte baja del puente y también podemos encontrar manifestaciones como la pérdida del sentido del gusto ipsilateral a la lesión por afectación del tracto solitario. Disfunción autonómica con taquicardia, labilidad de la presión arterial y fallo respiratorio. Eso puede ser producido por el síndrome de Ondina. Y también el paciente cursará con hiperhidrosis contralateral, con anhidrosis ipsilateral. Y esto se puede evidenciar a los 6 meses posteriores al infarto. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el síndrome de Weber, que también es conocido como angiomatosis encefalotrigeminal. Este síndrome fue descrito por Hermann Weber en 1863 en una paciente con hemorragia en la región ventral mesencefálica. Se va a caracterizar por la afectación ipsilateral del fascículo del tercer nervio craneal, asociado a hemiparesia contralateral por daño de la vía córtico-espinal y córtico-vulvar del pedúnculo cerebral. Dentro de la tríada que vamos a ver de este síndrome es que el paciente va a cursar con glaucoma, convulsiones y retraso mental. La fisiopatogénesis, esta se asocia con la persistencia del plexo vascular cefálico del tubo neural. Se desarrolla en la 6ª semana embrionaria y experimenta regresión en la 9ª semana. Esto puede deberse a una transmutación o mecanismo doble en lo que conlleva a una displasia venosa primaria cerebral con hipertensión venosa y comunicación venosa colateral. Su gravedad va a estar determinada por el grado de afectación cerebral y el control de la epilepsia. Este síndrome es poco frecuente con una incidencia de 1 a 50.000 personas, a 50.000 niños nacidos vivos. Los signos del síndrome de Weber es que presenta una lesión ipsilateral del tercer nervio craneal, incluyendo midriasis y se afecta el núcleo de Edinger-Wetzmann. También presenta hemiparesia contralateral, incluyendo la parte inferior de la cara. Las principales causas son isquemia mesencefálica por una afectación de las arterias interpedunculares, hemorragias o aneurismas, más frecuentemente en este caso de la arteria comunicante posterior o también por tumoraciones. El paciente va a cursar con angiomas y leptomeninges y si se dan en la zona parietal y occipital, que son con más frecuencia, esto va a causar una alteración en la dinámica vascular, lo cual provoca depósitos de calcio en la corteza cerebral y genera retraso mental y hemiplegia. Y la severidad va a depender del grado de la lesión. Las manchas de vino de Oporto o angiomas cutáneos son dermatomas de la rama oftálmica y maxilar del nervio trigémino. La parte correspondiente a la división oftálmica es patognomónica y va a asociarse con el glaucoma o hemangioma coroidal. La tercera manifestación, en este caso, es en el 40% de los casos se va a evidenciar el glaucoma. Y dentro de las manifestaciones neurológicas, el paciente que curse con epilepsias, estos se van a determinar en el 80% de los casos y va a aparecer por lo general antes de los 2 años. Estas van a ser crisis
crisis tónico-clónicas generalizadas, frecuentes y prolongadas que provocan un agravamiento de las lesiones cerebrales. Además, también se va a observar accidentes cerebrovasculares o déficits focales transitorios en ausencia de crisis convulsiva, debido a éstasis venosa que ocasiona trombosis o también por infartos cerebrales con el deterioro del estado neurológico progresivo. Y eso sería todo, doctora. Muy bien, Milagros. Nuevamente vamos a darle una oportunidad a Luisa Daniela. ¿Estás en el chat? Luisa Daniela, contesta en el chat. ¿Está presente? ¿Sí o no? Grecia, ¿está tu compañera Luisa Daniela o tiene problemas con...? Sí está, doctora, acaba de contestarle al chat. Muy bien, Luisa Daniela. A ver, el síndrome de Weber, ¿cuál es lo más característico? Escribe, por favor. O tal vez no me has entendido bien. Ya, ¿qué lesiones neurológicas se presentan en el síndrome de Weber? Lesiones neurológicas. Síndrome de Weber, que, por ejemplo, nosotros evaluamos un paciente, evaluamos la pupila, o evaluamos los nervios craneales. ¿Qué nervio craneal está afectado? Muy bien, el tercer nervio craneal. ¿Qué más vamos a encontrar? Hemiparesia, contralateral. Lesión del tercer nervio craneal ipsilateral y hemiparesia contralateral. Muy bien, listo. Muy bien. Gracias. Bien, ¿alguien más tiene su Yo, doctora. posición? Listo. Yo, doctora. Dante dijo primero. Dante, adelante. ¿Se ve mi pantalla, doctora? Así es. Muy bien, Dante. Adelante. Estoy bien, gracias. Bueno, yo les voy a poner un poco sobre el síndrome de Parinao. Este síndrome de Parinao también es denominado síndrome mesencefálico dorsal, síndrome del acueducto de Silvio o síndrome pretectal, ¿no? Este síndrome va a tratarse de una parálisis de la mirada conjugada hacia arriba acompañada de un nistagmo, que es un movimiento incontrolable, involuntario de retracción con convergencia a causa de una lesión en el dorso mesencefálico. Esta se va a producir por una lesión de las conexiones en el núcleo intersticial del fascículo longitudinal medial y forma parte superior de la formación reticular del mesencéfalo, siendo el relevo premotor para todas las sacudidas verticales y el complejo nuclear del tercer par a través de la comisura blanca posterior, ¿no? El síndrome de Parinao también va a ser una afección neurológica con repercusiones en el sistema de orientación motriz de los ojos, caracterizado por una discapacidad funcional en una mirada conjugada con imposibilidad para realizar convergencia y elevación en supraversión de los globos oculares. También en ocasiones se encuentra asociada, como en este caso, a anomalías de la posición primaria de la mirada, donde se manifiesta una exotropia constante y alterna. Esta anomalía es generada por una lesión, por lo general vascular, aunque puede tener otra etiología en el mesencéfalo, en los núcleos pretectales, ¿no? Entonces, el síndrome de Parinao se ha asociado a tumores pineales, infartos del cerebro medio. Sin embargo, va a ser posible observarlo en enfermedades congénitas, estenosis acueductal congénita y malformaciones arteriovenosas. También en enfermedades adquiridas como la sífilis, esclerosis múltiple, el trauma craneal, las neuroinfecciones y los tumores cerebrales.
La extensión de la enfermedad también genera el diverso daño de las estructuras vecinas. Clínicamente, el signo característico va a ser es daño a la elevación coordinada y voluntaria, ¿no? Entonces, los signos y síntomas del síndrome de Parinao se van a describir clásicamente por una triada que va a ser la parálisis ascendente, que es la dificultad de mirar hacia arriba, como ya lo dijimos, también el nistagmo por retracción de convergencia y también la hiporreflexia pupilar, donde el paciente presenta una disminución de la respuesta refleja en la exploración clínica, ¿no? Los pacientes que presentan este síndrome causan con dificultad mirar hacia arriba, también visión cercana borrosa, diplopia, oscilopsia, que va a ser la sensación de oscilación de imágenes, y puede haber otros síntomas neurológicos asociados, donde se ve que en un 65% de los pacientes presentan como síntoma común la diplopia, también donde puede ser causado por una desviación oblicua o una parálisis del cuarto par craneal asociada a algunos pacientes que también pueden presentar una queja en visión borrosa y podría deberse a un espasmo en la acomodación. Pero para muchos de los síntomas más incapacitantes va a ser la de elevar los ojos a menudo, causando una posición compensatoria de la barbilla hacia arriba, ¿no? Los signos del síndrome de Parinao van a incluir la parálisis de la mirada vertical, especialmente una parálisis conjugada, a veces también puede haber una parálisis combinada y una parálisis descendente, y muy rara vez una parálisis con la mirada perdida. El reflejo vestíbulo ocular no se va a ver afectado, el nistagmo de retracción de convergencia, donde se puede observar mejor utilizando un tambor de nistagmo optocinético que se mueve hacia abajo. El intento de mirar hacia arriba se va a desencadenar una sacudida refractaria episódica de los ojos y también se presenta una pérdida de reflejos pupilares frente a la luz. La pérdida de la convergencia se observa en menos de la cuarta parte de los pacientes, y también se observa la retracción del párpado superior en aproximadamente el 40% de los casos. Este signo se va a llamar como tapa metida de Culier, ¿no? Bueno, también podríamos hacer un conjugado, mirando hacia abajo en la posición primaria. Va a estar llamado como el signo del sol poniente, que va a ser una desviación de los ojos al mirar hacia abajo. Esta desviación de los ojos va a consistir en que los globos oculares están hacia abajo debido a la compresión del mesencéfalo por el tercer ventrículo dilatado. Como podemos detectarlo con nistagmo de convergencia, retracción al tratar de la mirada hacia arriba y pérdida de la mirada hacia abajo, ¿no? El papiledema va a ser una enfermedad ocular que drásticamente expone signos que perturban tanto la visibilidad como otras regiones a nivel del cerebro. Esta se va a asumir porque es una patología que se asocia a un aumento inadvertido de la presión interna presente a nivel del nervio óptico y afecta, que da igual modo al cerebro, se expone a una irregularidad latente, de modo que presenta una atrofia temporal a nivel del nervio óptico, dando origen a una inflamación. La retracción palpebral y el signo de Collier en condiciones normales, el párpado superior debe cubrir de 1 a 2 milímetros de la córnea, y el párpado inferior debe llegar justo al limbo, límite de la córnea y la esclera, ¿no? Cualquier modificación del párpado superior hacia arriba y el párpado inferior hacia abajo lo consideramos como una retracción. También teniendo en cuenta que la queratitis superficial es una inflamación córnea de diversas causas y sus síntomas son el enrojecimiento, la fotofobia, lagrimeo y visión ligeramente disminuida. El diagnóstico se va a hacer con un examen mediante lámpara de hendidura. Bueno, en cuanto al tratamiento, va a ser según los hallazgos oculares del síndrome de Parinao, que van a mejorar con una lentitud al cabo de los meses, y va a estar dirigido a la etiología del síndrome, que va a ser un estudio más exhaustivo, que tiene que incluir pruebas de neuroimagen, que es esencial para identificar las lesiones anatómicas u otras causas de la enfermedad, ¿no? La parálisis significativa de la mirada vertical puede ser aliviada con intervenciones quirúrgicas bilaterales del músculo recto inferior.
el nistagmo de retracción y el movimiento de convergencia suelen mejorar esto también con este procedimiento. Entonces, para la evaluación se recomienda un examen neurológico completo. Además, se recomienda realizar exámenes de agudeza visual, campos visuales, visión de colores, evaluar pupilas, reflejo fotomotor y una oftalmoscopía, debido a la gran variedad de causas de afección, que también deben incluir neuroimágenes. Para descubrir la causa subyacente, también se puede realizar pruebas de detección, electroforesis y pruebas de función tiroidea. También se puede realizar estudios de líquido cefalorraquídeo, evaluación de anticuerpos del receptor de acetilcolina y estudios de conducción nerviosa, ¿no? Entonces, las personas con riesgo al síndrome de Parinaus pueden ser especialmente mujeres con esclerosis múltiple entre los 20 a 30 años, también pacientes geriátricos, especialmente aquellos con apoplejía del tallo cerebral posterior, y pacientes jóvenes que sufren tumor cerebral en el cerebro medio y glándula pineal. Tenemos que entender que el síndrome de Parinau no debe de confundirse con el síndrome oculoglandular de Parinau, que es un cuadro conjuntival agudo acompañado de linfadenopatía, y esta enfermedad va a ser poco frecuente, ¿no? Eso es todo, doctor. Muy bien. Cristel Milagros. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, Cristel. ¿La lesión dónde se encuentra? El síndrome de Parinau. ¿En qué parte del encéfalo? Doctora, se produce en lo que es el dorso mesencefálico. Muy bien, Giselle. El dorso mesencefálico, no olvide. Joaquín Francisco. Doctora. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros observamos neurológicamente, o qué lesiones neurológicas se evidencian en el síndrome de Parinau? La principal, doctora, es la parálisis de la mirada vertical, que es lo más característico para el síndrome de Parinau, que va a ser una desviación ocular hacia abajo, que nos va a producir incluso el signo del que nos hablaba la compañera, que es el signo del sol poniente. ¿Y la mirada horizontal cómo está? La mirada horizontal normal, doctora. Está preservada. El problema es que va a tener problemas para la mirada vertical. ¿Qué otras lesiones se puede encontrar? Está muy bien. También puede haber presencia de nistagmus, doctora. Retracción palpebral también, por la lesión que puede haber del mesencéfalo, y debido a esto también puede ser que haya queratitis superficial debido a que la córnea se encuentra descubierta por la retracción palpebral. Muy bien. ¿Qué más? Hiporreflexia pupilar también, doctora. Muy bien. Ahorita Dante nos va a dar un resumen. Así, 1, 2 y 3. ¿Cuáles son, Dante? Sí, doctora, bueno, como ya... compañeros, bien, por favor, el síndrome de Parinau es muy frecuente. Sí, doctora. La tríada típica, ¿no?, de este síndrome va a ser la parálisis ascendente, que va a ser la dificultad de mirar hacia arriba, el nistagmo por retracción de convergencia y la hiporreflexia pupilar. Muy bien. Entonces, por favor, no olviden ya la tríada, que es la parálisis de la convergencia y parálisis de la acomodación. Muy bien. ¿Alguien más tiene? Ya faltan 5 minutos. ¿O alguien puede hacer 5 minutos? Ya, Mijail. Adelante, por tu pantalla.
¿Se me escucha, no, doctora? Así es, Mijael. Adelante. Ya. Bueno, ante todo, buenas tardes, compañeros y doctora. Voy a hablar del síndrome de Miller-Gubler. Principalmente vamos a ver que este síndrome de Miller-Gubler, o también conocido como síndrome de hemiplegia de la abducen facial o síndrome pontino cerebral. Principalmente vamos a ver que este síndrome de Miller-Gubler deriva de los epónimos de dos médicos franceses, los cuales fue Auguste Louis Jules Miller y Adolfo Marie Gruber, que principalmente lo descubrieron en 1856. Si hablamos de su etiología, vamos a ver que las causas de este síndrome van a variar con la edad y las personas jóvenes van a variar con la edad. Y vamos a ver que es más predominante en las personas jóvenes y son a causa principalmente de tumores o enfermedades infecciosas como pueden ser la neurocisticercosis o la tuberculosis, o también puede estar asociada a enfermedades desmielizantes como puede ser la esclerosis múltiple o enfermedades virales. Y si su etiología es en pacientes varones, principalmente puede ser a causa de eventos vasculares, ya pueden ser hemorrágicas o isquémicas. Entonces, vamos a ver que este síndrome de Miller-Gubler es un síndrome de la protuberancia anular o del tronco encefálico, en los cuales vamos a ver que este se va a caracterizar por una lesión unilateral de la lesión basal de la protuberancia caudal, que va a involucrar, como observamos en la imagen, va a involucrar el nervio facial, que es el séptimo, también fibras del tracto piramidal, como también los fascículos del nervio motor ocular externo, lo cual es el sexto par craneal. De igual manera, vamos a encontrar aquellos componentes del síndrome de Miller-Gubler, los cuales van a ser la debilidad ipsilateral del ojo del en adopción, debilidad de los ojos faciales ipsilaterales, como también vamos a encontrar una hemiparesia contralateral o hemiplegia de las extremidades superiores e inferiores, los cuales van a ser a causa del compromiso del tracto piramidal. Y también puede aparecer a menudo otros déficits neurológicos, como pueden ser una hemiparestesia contralateral o puede aparecer una ataxia cerebelosa contralateral. Entre los signos y síntomas, principalmente vamos a ver que, como les dije, en las personas mayores pueden ser por eventos vasculares, en caso que haya una trombosis de las arterias continuas, principalmente de la arteria, ramas de la arteria basilar. Y como observamos en la imagen, en esta imagen, principalmente vamos a ver que en esta ocasión vamos a ver que va a haber una lesión en la parte anterior, por donde acá principalmente van a pasar fibras motoras, como también va a pasar el sexto y el séptimo par craneal, en los cuales vamos a ver que en el paciente se va a poder observar que va a tener una parálisis facial, como también podemos encontrar que va a tener la parálisis del sexto par craneal del mismo lado. Como observamos en la imagen, en el lado izquierdo también puede haber una parálisis del cuerpo del lado contrario, lo cual podemos decir que es una hemiplegia contralateral. Entonces, si el paciente viene con una parálisis izquierda una hemiplegia derecha, entonces podríamos decir que estamos frente a este síndrome, que es el síndrome de Miller-Gubler. Entonces, también entre otros síntomas que el paciente puede presentar, puede ser una diplopía, también puede ser una parálisis facial periférica izquierda, también puede aparecer la pérdida de reflejo corneal, principalmente. Y como evaluación vamos a ver que
va a ser el examen clínico, lo cual se va a confirmar mediante un examen clínico, ya sea del sexto y del séptimo, junto con la hemiplegia. En la imagenología podemos utilizar una tomografía y una resonancia. En caso de utilizar una tomografía, vamos a poder observar lesiones hipotensas en el lado anteromedial de la protuberancia, y en el caso de la resonancia vamos a poder encontrar lesiones de la protuberancia anterolateral, en los cuales vamos a ver zonas hipodensas, principalmente en secuencias T1, o zonas hiperdensas en secuencias T2 o en secuencia FLAIR. También podemos utilizar la angiografía principalmente para evaluar la oclusión de la arteria basilar. Bueno, eso sería todo, doctora. Muy bien, Mijail. Rodrigo. Rodrigo, ¿estás presente? Edison. Presente, doctora. Edison, ¿dónde se encuentra la lesión? ¿El síndrome de Miller-Kubler? La lesión se encuentra en la porción basal de la protuberancia. Es en un solo lado. Ya, Unilateral. Muy bien. Luis Manuel. Sí, doctora. Muy bien, ya para terminar con broche de oro, ¿qué signos y síntomas produce neurológicamente? Ahí tu compañero ha sido muy didáctico en el gráfico. Está muy buena posición. ¿Ya? Sí, doctor. Tiene parálisis facial periférica, ipsilateral, una hemiplegia contralateral. Muy bien. También mencionó que tenía diplopía. ¿Y parálisis de qué otro nervio craneal? ¿Del séptimo? ¿Qué más? Tenía parálisis facial, hemiplegia brachiocrural y era una... ¿Parálisis de qué otro nervio craneal? A ver, ¿quién le puede ayudar para ya irnos? ¿Todos? Del sexto, doctora. Sexto. Muy bien. Muy bien. Luis Manuel, ahora sí. Ya te ayudaron tus compañeros. Sí, doctora. Gracias. Muy bien. Sexto, séptimo y hemiplegia contralateral. A nivel de la lesión basal de la protuberancia. Puede ser por la presencia de una malformación arteriovenosa que se haya podido romper, puede ser un infarto isquémico. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan mejorar, ¿no? En cuanto al diagnóstico sindrómico. Muy bien, chicos. Nos vemos el siguiente viernes. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Chao, chicos. Gracias, doctora. Gracias, doctorita. Que tenga un buen fin de semana, doctora. Muchas gracias. También ustedes, chicos.